aquí en este conversatorio que vamos a tener sobre inteligencia territorial. Eh, Vamos a ver, en este momento, nada más para su información, esta charla va a ser grabada. Y bueno, bienvenidos. Nosotros somos esta plataforma que se llama Justicia Espacial, mi persona Mike Smith, el profesor Alonso Caramboa y Alejandra Fernández, y nuestros estudiantes del taller, Valeria, Tatiana, Alejandro, Sharon, José, Luis Fernando, Orlando, Luis Fernando Soto y Luis Fernando Nieto, que nos acompañan también, y más otro grupo de estudiantes que se ha sumado y otras personas invitados de otros países, de gente que se nos está sumando también por el Facebook Live. Bienvenidos. La idea es pues tener una sesión bien provechosa con todos ustedes. Antes de empezar, le voy a dar la palabra a nuestro director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado, para hacer la apertura del conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, Mike, Alonso, Alejandra, por este esfuerzo continuado que creo que está dando muchísimo de qué hablar, y hay mucha gente siguiéndolo e interesado en esto que está pasando. Y gracias a Juan Carlos, de nuevo, es un gustazo verte. Miramos muchísimo por acá, siempre es buenísimo saber sobre tu trayectoria. Y es un gusto enorme que estés acá, que saques tiempo para compartir con nuestros estudiantes. Acá están las clases de Víctor Murillo y la mía, porque estamos súper interesados en cómo mapear cosas, ¿verdad? Y yo creo que nos quedó perfecto, ¿verdad? Hoy poder escucharte. Estamos muy contentos de esta, digamos, esta iniciativa inédita realmente, y queremos que sea bien contagioso para otras cosas que hacemos en la universidad, de cómo hacer estos cruces, digamos, estos brazos académicos de unas plataformas más amplias, que juntan a tantos actores de tantos sectores, y que nos puede dar pistas de cómo lograr más agencias, ¿verdad? Con lo que hacemos, que no se nos quede solo en la academia y podamos ver cosas haciéndose, ¿verdad? Afuera en el mundo. Entonces, Mike, muchísimas gracias por invitarme y por dejarme inaugurar esto oficialmente. No, buenísimo. No, encantado. Más bien, gracias por acompañarnos. Nada más comentarles que esto es un esfuerzo conjunto entre la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Veritas, la Fundación Clave y entre Nos Atelier. Vamos a ver, para empezar, primero quería hablarles sobre nuestro invitado, Juan Carlos Vargas. Juan Carlos es director de GeoAdaptive en Boston, Massachusetts. Juan Carlos es egresado de la Universidad de Costa Rica y obtuvo su maestría y doctorado en Harvard y desarrolló su investigación postdoctoral en el MIT. Ha sido profesor en ambas instituciones y profesor visitante en universidades de Europa, Asia, Norte y Sur América. Actualmente es director y gerente de GeoAdaptive, un grupo consultor regional y urbano interdisciplinario con sede en Boston, Massachusetts, dedicado al análisis y desarrollo de estrategias que brindan formas sostenibles de desarrollo. La firma integra enfoques de modelado de simulación GIS, análisis socioecológico y económico espacial para brindar sus servicios. Su trabajo se centra en el análisis y planificación de territorios que cambian rápidamente. Ha sido pionero en enfoques y metodologías interdisciplinarias para incorporar el cambio climático, las condiciones socioeconómicas y las consideraciones de política en el análisis de regiones utilizando escenarios espaciales participativos en más de 22 países. Juan Carlos, tuve el placer de conocerlo hace poco cuando estaba haciendo el Low Fellow allá en el GSD en Harvard. Coincidimos en varios espacios y la verdad que la conexión fue inmediata creo que manejamos todos inquietudes y creo que todos los que estamos aquí hoy conectados tenemos inquietudes similares de poder tener una comprensión más profunda, pero más humana, más solidaria en donde vivimos, donde habitamos, ¿verdad? Entonces, la idea de hoy era precisamente que Juan Carlos nos cuente sobre todo su expertise y cómo esto nos puede inspirar y orientar más para desarrollar el trabajo que estamos haciendo acá en Costa Rica, que también es importante esta conexión con nuestro terruño, ¿verdad? O con Centroamérica, dicho, y con Latinoamérica, y cómo también en nuestros países hay mucho talento y mucha gente que está aportando
en otras partes, pero también que aquí se está generando cosas relevantes e importantes. Somos una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial mediante un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia, intercambios comunitarios, multisectoriales y a través de disciplinas. Esto es Justicia Espacial. Pueden visitarnos en www.justiciaespacial.com. Nosotros creemos en proponer justicia, en participación activa, solidaridad empática y compartimos estas propuestas. Eso es lo que buscamos diseminar en esta plataforma. Para el día de hoy vamos a hablar de este tema de inteligencia territorial. Justo en el taller de justicia espacial estamos empezando esta parte y teniendo conversaciones entre la masa crítica que estamos desarrollando. Por ahí Eduard Soja decía, ningún proceso social tiene un lugar de manera uniforme en el espacio. Siempre habrá ciertas desigualdades en las geografías que producimos. Y es precisamente estas desigualdades como un fenómeno urbano de ciudad lo que nos interesa. Nos interesa entenderlo a nivel geoespacial, sus relaciones, cómo se hace esta dialéctica de construcción socioespacial y todas las implicaciones que tiene esto en el territorio. Preguntas que tenemos, cómo leer la geografía, los procesos de espacialización en el territorio, cómo se dan, modelar el análisis de manera empírica en la geografía, cómo registrar, cómo narrar múltiples miradas cualitativas en las geografías que construimos y lo que nos forma al mismo tiempo, que hay una relación que es recíproca entre estas cosas. Es un proyecto de Sarah Williams que esperamos también tenerla prontamente en uno de estos intercambios del MIT, del City Data Design Lab, donde nos mostraba una investigación que hicieron en Nairobi, donde se pusieron dispositivos, se hizo un traqueo en GPS de toda la movilidad informal en la ciudad, lo cual permitió después, a posteriori, poder establecer una compresión mucho más inteligente de las rutas existentes para volverlas más eficientes o legitimar lo que ya existe, que también los mismos usuarios lo conocen muy bien. Perdón, hay algo pasó aquí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Sí. Como que se pegó ahí. Ok, cuando hablamos de mapeos, que son de las preguntas, importante entender la base contextual de lo que es el GIS como herramienta para administrar datos, entender las entidades, la ubicación, los atributos y que nos sirve para consultar o manipular esta información. El GIS nos permite también generar mapas y esta información geoespacial que proviene de distintas fuentes satelitales, de drones, de GPS o softwares como el OpenStreetMap. ¿Quién cura los mapas? Es una pregunta importantísima que queremos poner sobre la mesa y conversar con Juan Carlos, porque eso también es objeto de estudio. Al final, esta información que nos presentan está curada y está curada por alguien. ¿Qué es lo que hay detrás de esta curación? ¿Cuáles son los criterios como objeto de estudio a la hora de elaborar los mapas, como en este caso que se hizo en la Ciudad de México, también en el MIT, en el Data Design Lab, respecto a la conectividad telefónica? O esto que hizo el Centro de Inteligencia Territorial en Chile, de la Universidad Adolfo Ibáñez, con respecto a la seguridad ciudadana, visto desde las luminarias ubicadas en un territorio. O también una de las preguntas que queremos dejar aquí para este conversatorio es respecto a los mapas, la parte cualitativa. Esta investigación de aspectos sensoriales, perceptivos, que es algo que nos interesa muchísimo también. Como algunas de estas imágenes que estamos presentando muy brevemente, de cuáles son estas percepciones, cómo se dan estas psicogeografías, estas construcciones colectivas como la gente iconoclasta que proceden a hacer mapas colectivos como recursos cartográficos posibilidades, distintas disciplinas. Es algo que también es importante y también trasciende o utiliza otro tipo de herramientas. Formas de espaciación. La vez pasada hablamos de Iris Young, el pentágono de las formas de opresión, visto desde la explotación, la marginación, la impotencia, el imperialismo cultural y la violencia. Esto es una forma del territorio, o visto al revés, del otro lado, las formas de justicia espacial, como este gráfico de Álvarez del 2013, más bien hablar de calidad de vida, respeto, dignidad, libertad, democracia o cohesión e integración. O bien desde Lefebvre o Foucault, de lo que es la construcción de la producción espacial, que Lefebvre decía que cómo se percibe, cómo se concibe y cómo se vive, o las pequeñas tácticas del hábitat de Foucault, del poder, del espacio, del conocimiento. También hay otras fuentes muy valiosas como el Living Building Challenge, que pone sobre sus criterios de evaluación temas como salud, felicidad, equidad y belleza.
que también pueden ser aspectos importantes a la hora de entender las formas de espacialización. Y finalmente, cuando hablamos de métodos, existen muchas maneras de abordar esto, que al final la curación de estos mapas llegan a ser abstracciones que nos permiten tener una posición sobre el territorio para poder tomar decisiones informadas, colectivas, con las personas que trabajamos. Este es un rápido video de la gente de arquitectura expandida en Colombia, en donde el mapeo puesto en un video se convierte en una narrativa para representar un sitio, bordes, ocupación, historia, desarrollo, que con una información tan sencilla como trabajar con Google Earth o con ArcGIS solamente para hacer capas, y capas que nos permiten, esto tiene un audio y tiene una descripción, y que permite entender las dinámicas de desarrollo en un contexto determinado, inclusive hasta para detectar situaciones que son hasta perversas dentro de modelos de injusticia o de desarrollo o conurbaciones que se dan en el territorio. Entonces, pues en esto hay mucha gente trabajando. También está spatialjustice.org, que hablan sobre pasos de cómo se identifica un concern, un issue respecto a la justicia, cómo esto establece objetivos, cómo se recopila la información, se generan mapas y se analizan. O también tenemos este gran libro que acaba de salir, yo lo conozco un poco de anticipación por conocer a la autora Sarah Williams, que tenía tiempo de estar trabajando en esto de Data in Action, y creo que el statement, el manifiesto de ella es cómo se usa los datos como una herramienta de empoderamiento por encima de la opresión, ¿verdad? Entonces, vean la responsabilidad que tiene la gente que trabaja en esto. Hay un dilema ético que es súper importante. ¿Quién cura la información? El Centro de Inteligencia Territorial en Chile de la Universidad Adolfo Ibáñez también ha desarrollado unos protocolos y unas herramientas para entender el territorio desde el punto de vista de bienestar, y tienen 4 ejes de análisis. Me parece que Juan Carlos conoce a fondo el trabajo de ellos también en cuanto a accesibilidad, infraestructura, medio ambiente y aspectos socioeconómicos. Dicho esto, ya cerrando, nada más decirles que la vez pasada tuvimos un conversatorio con el viceministro de Vivienda, una asesora del ministerio, un par de activistas que nos dijeron sobre la mesa temas que son relevantes para este taller, como las cuarterías, los terrenos de ajuste, autoconstrucción, cuadras transitorias o espacios multifuncionales. Y es aquí donde nos encontramos. Ya hemos determinado que uno de estos temas nos interesa para seguir trabajando, y es aquí donde pues tenemos a Juan Carlos para que nos ayude a profundizar más en esto de inteligencia territorial. Juanca, bienvenido, el piso es tuyo, adelante. Bueno, Mike, qué excelente introducción sobre el tema, y realmente creo que hay mucha gente trabajando sobre esto, porque creo que en los tiempos en que estamos, con el crecimiento exponencial de la información y la data, básicamente nos dan nuevos vehículos para poder buscar formas de representar, de evaluar y de pensar el territorio, y con él las intervenciones, las modificaciones, las interacciones que tengamos nosotros con el territorio y con sus actores, ¿no? Lo que he preparado, si me permites, tal vez, Mike, compartir Ok, dame para ver. En la pantalla. ¿No puedes compartir ahorita todavía? Me dice que no. Vamos a ver. Mute, pin, remove. No sé, Alonso, ¿me ayudas un toque? O tal vez Iván, es que no soy muy ducho en el Teams y no sé. Vamos a ver. Vamos a darle el rol de moderador, tal vez. Vamos a ver. Porque aquí lo tengo, pero no sé cómo asignarlo. Tal vez, vamos a ver, vamos a poner como asistente, tal vez. Lo pueden poner como asistente e inmediatamente otra vez como moderador. Aprovecho para saludar a Juanca, aquí soy Juan Carlos Sanabria. Hey, Juanca, ¿cómo estás? De orden. Qué bien, es bien escucharte. Mira, no me está dando la opción, dice only meeting organizers and presenters can share. Creo que ya puedes, dale, a ver. No. Déjame ver si... ¿O fue que me... Permíteme un segundito para ver, Mike. Sí. ¿Qué te entendí? Voy a quitar la otra pantalla, que sea algo aquí, no sé. Yo uso Teams todos los días, entre otros sistemas, y no me da ningún problema, pero vamos a ver. Listo, ya debería. Vamos a hacerlo claro.
pero no me está dejando seleccionar. Déjame ver si gustan, puedo volver a entrar, tal vez puedo volver a entrar, pero no sé por qué no me está dando la oportunidad. De hecho, usé Teams hoy 2 veces para reuniones. Sí, si quieres probamos así. Sí, permíteme, ya me reconecto, ¿ok? Dale, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue la participación de Juan Carlos. Ya casito. Vamos a ver. Profe, otra puede ser que a lo mejor esté entrando por la web y no por la aplicación. Tal vez eso sea. Será, pero como dice que ya lo ha usado Teams, me imagino que, no sé, Iván, ¿vos tenés acceso o alguno de los profes a hacer estas asignaciones, de ponerlo como co-host o algo así? Vieras que no debería ser complejo, porque todo el coche pasado nosotros trabajamos con gente externa, digamos, los estudiantes eran externos a la organización, entonces sí. Todo el mundo podía compartir. Como este curso tiene roles de asistente, miembro y todo eso, tal vez eso es lo que se está enredando ahí. Vamos a ver, esperemos a que se nos junte. Tal vez Alonso apenas se conecte, si quiere lo hace usted para no meterle ahí tantos dedos a la transacción. Ahí ya está en el waiting lobby. Claro. Ok. Sí, no me está dando la opción, de compartir. No. Vamos a ver. Ya lo están viendo aquí Alonso. A ver si se puede corregir eso. ¿Podemos hacer el intento ahorita? Ya que estás como moreno. Sí me sale el trade, pero no me sale ninguna opción para compartir acá. No sé por qué lo está haciendo. ¿Estás con la aplicación? Sí, Juan Carlos. Sí, estoy con la aplicación. Puedo ver si es que puede ser la otra en línea, pero no sé si puede ser de esa forma. No sé por qué no me está permitiendo. Y la presentación es pesadísima, me imagino. Es bastante pesada, sí, tiene muchos gráficos. Profe, yo creo que ya vi cómo poder tal vez arreglarlo para compartir la presentación. Sí. Ajá. La persona que hizo como la reunión en el calendario, le da clic, digamos, en el calendario, en la reunión, y hay una opción arriba donde dice opciones de reunión. Y en opciones de reunión, ahí sale quién puede presentar o si está permitida la sala de espera. Ok, tal vez lo revisas, Alonso, por favor. Lo estoy revisando, sí. Ok. Mil disculpas a todos los que nos acompañan, ya casi resolvemos esto. Me siento como en un concierto cuando le pasa algo al ampli, ya dejó funcionar, o el cable o algo. Hoy estábamos haciendo una reseña de la participación que ha tenido Juanca, ¿verdad? Que nos apoyó, bueno, que Juan Carlos y yo estudiamos juntos, pero el apoyo que también nos dio mucho Juanca en talleres que se trabajaron internacionales, un grupo de estudiantes veritas que estuvo allá por Boston trabajando, del cual, por ejemplo, Ariana Salazar hoy es estudiante de doctorado en MIT, entonces con apoyo de verdad de Juan Carlos se ha dado una relación también con Veritas que ha llevado mucho más allá de maestrías y, como decíamos en este caso, todo el tema de doctorado de Ariana, ¿verdad? Entonces ha habido una relación larguita, ¿verdad?, entre Juan y la U. Sí, así es. Ojalá que continúe más y podamos seguir apoyando, ¿no? Mike, déjame intentar algo más acá para ver si tal vez entrando por el web puede ser. Dale, probamos, agotemos posibilidades, listo.
que tira. Sí, se supone que sí, que todos pueden presentar. Todos han podido, porque ahora los chicos y chicas estaban presentando en el taller. Ahí creo que ya lo logró, me parece, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Linda, Juanca, ¿qué fue lo que hizo para saber? ¿Me escuchas? Está en mute, Juanca. ¿Estás en...? Sí. ¿Ahora sí me escuchan y me ven? Ahora sí, sí, ¿qué fue lo que hiciste? No, hackeé el sistema. No, es broma, es broma. Mire, no, después te cuento cuál es el truco ahí para que no me pase. Entonces, bien. Sí, perfecto. Todos me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan todos? Perfecto. Sí. Listo. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad, Mike, a Iván, a los viejos amigos, a Juanca, a amigos de Veritas, que siempre están en esta constante búsqueda de instrumentos, de discusiones, de diálogos que permitan evolucionar la práctica de la arquitectura a nuevas fronteras, ¿no? La intención mía esta noche no es venir con una clase teórica o una clase un compartir que les presente herramientas muy tangibles, porque realmente creo que particularmente en los aspectos relacionados al diseño y el territorio, cada uno de nosotros buscamos y tratamos de equiparnos de esas herramientas que nos permitan descubrir realmente los patrones que subyacen, que acuerpan, que estructuran, digamos, el territorio y que nos permite descubrir justamente aquellos aspectos que nos interesan más. Creo que Mike nos compartió media docena de diferentes aproximaciones, todos enfocados en temas diferentes, todos utilizando tecnologías, medios de expresión diferentes. Vimos desde mapas digamos, a nivel de comunas, de comunidades, utilizando simplemente la destreza del papel y lápiz de personas. Esto viene desde en una metodología de antropólogos que se usaba desde los 50, 60 en África, por ejemplo, en temas de desarrollo, hasta lo que hace, por ejemplo, Sara, que es básicamente análisis de Big Data, ¿no?, en el territorio. Lo que yo quisiera hacer específicamente es de hecho, estoy sacando esa presentación que extraje, digamos, múltiples diapositivas de una presentación que di hace unos años en Harvard, en el GSD, donde me invitaron como exalumno a compartir un poco cómo es que estábamos nosotros viendo el diseño como una forma de generar una plataforma de emprendedurismo para posicionar el diseño en nuevas áreas de práctica, posicionar el diseño en nuevas escalas, posicionar el diseño en nuevos esquemas de provisión de servicios que otros exalumnos podrían estar también interesados, ¿no? Y en este sentido, lo que a mí más me interesaba era compartir cómo, desde nuestra exploración, desde nuestra práctica, hemos venido utilizando básicamente lo que es la investigación aplicada al diseño en lo que es el descubrimiento de narrativas y la atención de lo que le llamamos los grandes problemas globales, ¿no? Y en ese sentido, tratar de ajustar algunas de esas diapositivas para poder construir tal vez un poco más de motivación a ustedes sobre lo que es la inteligencia territorial y la justicia en ese esquema de inteligencia territorial. Entonces, para hacer la presentación, me parece, las buenas presentaciones son las que comparten temas personales, ¿no? Yo creo que definitivamente no hay otra audiencia o un grupo de amigos más cercanos que yo piense donde podemos compartir, donde puedo compartir con ustedes una aproximación bien personal, ¿no? Específicamente, por ejemplo, yo después de estudiar arquitectura me interesaba muchísimo lo que son los temas de desarrollo internacional. Sin embargo, como un estudiante egresado de la Escuela de Arquitectura, siendo entrenado principalmente en lo que es la proyección, el diseño de objetos arquitectónicos, vi imágenes como estas y me ponía a pensar, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, generar o incidir en
en mejorar la pobreza, la provisión de servicios, en los esquemas por ejemplo, de inequidad que generan los esquemas alimenticios alrededor del mundo, los problemas como el cambio climático, la contaminación, lo que es el mercado en sí. ¿Cómo puedo yo incidir desde siendo arquitecto y desde la arquitectura? Y fue justamente en buscar medios por los cuales pudiera yo explorar formas de generar justicia a través del diseño en una escala global. Fue lo que me llevó a mí a estudiar, mi maestría y mi doctorado en temas que trataran de buscar la intersección de las aproximaciones y las preguntas que nos hacemos desde el diseño en una escala completamente diferente, nueva para mí realmente, era la escala territorial, la escala global, y poder inducir mi investigación a los temas propios de lo que es el desarrollo internacional. Entonces eran dos saltos importantísimos que iban a reposicionar el centro gravitacional de mi práctica, de mi quehacer como diseñador, hacia los problemas de desarrollo, injusticia a nivel mundial y de los grandes problemas que tenemos a nivel global, como todos estos, ¿no? Y específicamente lo que a mí me interesa hacer el día de hoy con ustedes es poder compartirles no tanto ejemplos de nuestro trabajo, porque eso está escrito en la presentación y creo que pueden verlo en varias partes, sino específicamente compartir con ustedes algunas reflexiones que nosotros al interno de nuestro grupo nos hemos hecho para poder reconciliar, reposicionar la práctica del diseño y específicamente la práctica de la investigación en diseño para solucionar esos problemas de corte global. Y ese fue un salto vertiginoso que nos hicimos tomar hace varios años, no solamente a nivel profesional yo, sino también del grupo de colegas y colegas que nos acompañan en nuestra práctica. Y es cómo paso de un interés, de un arsenal de herramientas que tengo como diseñador y como investigador del diseño a solucionar los problemas. Y cómo puedo llegar a reposicionar la práctica del diseño, específicamente interesado en el problema de que es caracterizar, evaluar, discutir, es redescubrir el territorio en contexto de lo que nosotros le llamamos las grandes narrativas a nivel mundial. Y eso, ¿cómo hacemos eso en un proceso donde reconocemos todos que hay un incremento de lo que es la complejidad, de ese entender de la complejidad, lo que es entender que la sostenibilidad tiene que ver más con el entendimiento de los sistemas que apoyan la vida, que balancean la vida, más que únicamente una retórica plenamente de conservación, que es poder entender y evolucionar los contextos de toma de decisión cada vez más complejos, donde hemos pasado de un esquema de individuos a un esquema de redes de tomadores de decisión, donde por ende el papel del diseñador se ha vuelto no solamente como un explorador de esas alternativas, sino también como un comunicador de las mismas a un complejo mucho más grande de individuos y redes, de entender el tema de lo que es la singularidad de la data y la creación y el acceso a la data, ese proceso exponencial de generación de información que ahora nos alimenta segundo a segundo, de lo que es este proceso donde realmente se encoge la noción de espacio y tiempo y donde hemos pasado específicamente de generar productos, el diseño de algo, a generar un proceso, porque reconocemos que en este complejo de toma de decisión a través de redes necesitamos más y más y más un diseño de un proceso más que de un producto per se. Y hacer eso, para el caso de nosotros, es un esquema de grandes limitantes de recursos, porque el desarrollo internacional realmente carece de grande cantidad de recursos. No es así trabajar para clientes, por ejemplo, con muchísimo dinero, sino únicamente tratar de pensar cómo generar un bien público a través de este tipo de aproximación. Y en ese sentido, la pregunta que nos ha venido realmente martillando la cabeza todo este tiempo ha sido ¿hasta qué punto realmente está el diseño involucrado en generar y entregar soluciones de esta índole? ¿Cómo, por ejemplo, si nos vamos a grandes organizaciones de desarrollo, como es, por ejemplo, el Banco Mundial
cuando vemos, por ejemplo, lo que ellos le llaman las prácticas globales y las prioridades de desarrollo, como temas de agricultura, seguridad alimenticia, cambio climático, educación temprana, género, energía, medio ambiente, temas financieros y mercado, pobreza, salud pública, justicia fiscal, comercio y competitividad, agua, transporte, lo demás. ¿Cómo podemos nosotros como diseñadores insertarnos allí? Y ese fue algo que realmente a mí me terminó cautivando muchísimo. Es, ¿por qué es que cuando yo veo una lista como la que tengo en la pantalla, son economistas los que tienen que involucrarse en ello? ¿Por qué es que tiene que ser una persona que estudió política pública? ¿Por qué tiene que ser un ingeniero? ¿Por qué es que no el arquitecto? ¿Por qué no un diseñador puede llegar a depositar valor allí más que la solución per se, lo que es el objeto arquitectónico? Y en ese sentido, veíamos otras plataformas como por ejemplo el Foro Económico Mundial, lo que ellos le llaman las iniciativas sistémicas, temas como consumo, economía digital, temas como movilidad, como energía, como seguridad alimenticia, agricultura. Y realmente ahí nos hacíamos las mismas preguntas. Y nos hicimos una pregunta aún más compleja. ¿Cuántos proyectos, cuántas comisiones realmente de agencias que capturan el principio de desarrollo son capturadas por oficinas de diseño, oficinas abocadas a la investigación del diseño? Y en ese sentido, ¿cuántos? ¿Y cuál es el rol de los graduados en diseño en generar y asistir, y más allá de eso, poder reconfigurar estas agencias y temas? Y por ende, las respuestas eran frustrantes realmente para nosotros, porque era nulo casi. Y nos hacíamos la pregunta entonces, ¿cómo? Si no existen, ¿cómo? O si ya son muy menores, ¿cómo podemos depositar valor de una forma realmente con significado a estos problemas? ¿Y cómo podemos, los diseñadores, depositar valor a la escala territorial específicamente, que era mi interés principal? Entonces lo que hicimos fue comenzar a ver que necesitamos formular una proposición de valor que desde el diseño pudiera, hacia esos problemas, pudiera darnos un ejemplo de lo que está allá afuera, de lo que podría llegar a pasar. Pero para ello necesitamos nuevos modelos, necesitamos de investigación de diseño, de la práctica de diseño. Y yo quisiera argumentar en el contexto que estamos en la universidad, en clases, y de una práctica pedagógica también que necesita ser configurada y que necesita ser depositada en los diseñadores del futuro. La oportunidad que vimos especialmente era que el tiempo está impactando realmente los modelos de gestión de oferta de servicios. Creo que no solamente las disciplinas, ya tenemos una generación, por lo menos 20, 30 años, donde las disciplinas han comenzado a desvanecer, sus fronteras se han desvanecido, ¿no? Y donde específicamente, lo que nos interesa es ver cuáles son las tendencias que están impactando sus modelos de negocios y cómo podemos nosotros desde el diseño, desde la investigación de diseño, posicionarnos para generar también, para ser también una industria que impacte el modelo de negocios a largo plazo, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes impactos que ya se han sentido, como por ejemplo lo que es la volatilidad geopolítica, lo que es tecnologías como el crowdsourcing, como por ejemplo la configuración de la clase media en mercados emergentes como los mercados asiáticos, los procesos de rápidos procesos urbanísticos, que todos son los que nosotros, como Iván, como Juanca, como Mike, estudiamos en nuestro entorno, ¿no? Lo que se ha venido dando más recientemente, que diría es un poco más en contexto ustedes diciendo estudiar arquitectura, temas como la energía y la tecnología, el Internet of Things, lo que es el proceso de generar prototipos rápidamente, manufactura avanzada, digamos, New Consumer Ethics, nuevas éticas sobre los temas de consumo, los temas de género, las aspiraciones. Yo diría que lo que estamos ahorita es atravesando un proceso en el cual tenemos un momento crítico para poder ver cómo podemos desde
algunos elementos específicos, industrias como lo que es el robótico, los temas robóticos, lo que es el transporte autónomo, lo que es la inteligencia artificial, nuevos materiales, biotecnología. Yo diría en este caso también la industria de reposicionar el design research como una oferta de valor en un espacio no existía. Cuando nos vamos a pensar, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, de los modelos propositivos tradicionales, y me escuchan, ¿no? Solamente quiero asegurarme porque escucho un bip ahí detrás, ¿no? Si todos me escuchan, no estoy hablando solo, ¿verdad? Perfecto, sí. Ok, listo. Perfecto, disculpen. Entonces, cuando nos vamos a pensar, por ejemplo, yo me ponía a pensar, por ejemplo, ¿qué otra industria ha reposicionado el diseño y lo ha puesto en el centro de la valoración, de la provisión de valor? Vamos a pensar, por ejemplo, lo que ha hecho Apple. Apple viniendo desde una perspectiva de diseño, no solamente de diseño del objeto, sino el diseño de la experiencia, lo que es consumir un producto y un servicio a través de no solamente el diseño de interfaces, pero el diseño de flujos, el diseño de artefactos, el diseño de experiencias, han reposicionado esa industria como un nuevo disruptor, básicamente. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo podemos hacer eso del diseño? ¿Cómo podemos hacer eso en territorio? ¿Cómo podemos hacer eso para aliviar los temas, por ejemplo, de pobreza e injusticia? Y vimos específicamente que realmente en nuestra área ya fue agotado durante la crisis tecnocrática de la planificación y diseño en los 60s y los 70s, que realmente la ciencia ha alcanzado los límites de lo que le permite ser accionable, y que necesita un agente, ¿no? Y por ende hay un llamado de urgencia que viene desde la ciencia. Muchas de las comisiones, por ejemplo, que tenemos nosotros en nuestras oficinas, vienen de agencias científicas, donde ya no pueden tener. Recuerdo una vez trabajando en la Florida para el Departamento de Interior de los Estados Unidos, donde tenían una oficina con 70 hidrólogos, especialistas de hidrología, tratando de modelar el sistema de cambio de agua del Florida Everglades, el humedal de los Everglades en la Florida, y el impacto que esto iba a tener en lo que eran las cosechas agrícolas de las zonas alrededor, el consumo de agua, y la generación de agua potable a través de los acuíferos. Todo esto en un contexto en el cual había un proceso de urbanización increíblemente acelerado, de picos de shocks a través de cambio climático y eventos de temporadas, donde la agencia lo que decidió fue contratarnos a nosotros para que viniéramos de una perspectiva en la lectura del territorio, en el análisis del territorio, pero con una lectura más de diseño, venir a entender eso, porque simplemente ya habían modelado todo lo que podían modelar. Había modelos que se tardaban semanas en corriendo. Imaginen ustedes la capacidad de un laboratorio de 70 especialistas científicos con nivel de PhD en hidrología, sin poder entender aún por qué es que sus modelos no estaban pudiendo generar acción en la sociedad. Y en ese sentido, desde mi espacio, que es el de la planificación del territorio, la planificación del paisaje, de la planificación y diseño del paisaje, nosotros podemos venir a actuar específicamente como una hipótesis de un cambio de patrón en lo que son los procesos de cambio del paisaje. Y en ese sentido, lo que necesitamos es poder generar un modelo que incluye el diseño en un proceso cíclico donde la ciencia, el espacio, la producción, la justicia, todo llega a alimentar ese proceso complejo de toma de decisión que al final genera algo mucho más equitativo, ¿no? Lo que estamos probando específicamente era este modelo de experimentación de generar una plataforma de emprendedurismo que fuera experimental en ese sentido. Cuando nosotros decidimos formar la oficina, era rarísimo, no sabemos cómo llamarnos, no sabemos si podemos llamarnos una oficina de diseño, si éramos una oficina de análisis, si éramos una oficina de consultoría, en el sentido de la consulta, que es la gestión. No sabíamos, y duramos tal vez algunas horas pensando sobre eso, y al final decimos que no nos importara. Lo que queríamos era generar un nuevo paradigma, una nueva forma, tal vez no nueva, pero no nueva para nosotros, que nos permitiera reposicionar al diseñador y el proceso de diseño, el proceso de investigación de diseño, para generar estrategias y proposiciones de valor que generaran acción y por ende impactaran estos grandes problemas y complejos a nivel del mundo, ¿no? Entonces entendimos que el diseñador podía venir a ser un articulador y podía venir a ayudarnos a enterar, a digerir, a reposicionar, a percolar nuevo conocimiento
en los temas como ingeniería, ciencias de datos, antropología, hidrología, economía y salud pública, entre otros, por ejemplo. Y cómo, por ejemplo, pudiéramos llegar a usar el espacio, el territorio, como un lenguaje en común que nos permitiera generar básicamente preguntas de interés que nos pudieran llegar a generar soluciones. Y de allí generar este espacio, digamos, de acción. Pero realmente fue desde esta perspectiva, acá, de poder querer influir en lo que fueron, digamos, los grandes problemas y poder llegar a tratar de generar impacto en las organizaciones, los gobiernos, los grupos de toma de decisión que llegaran a influir, cómo a nivel local puede llegar a cambiarse este tipo de paradigmas, ¿no? Entonces montamos una oficina que no nos preocupara si nos fueran a llamar diseño, ciencia, GIS, management consultant, no nos preocupaba y nos sigue completamente sin preocupar. De hecho, seguimos teniendo problemas en describir lo que hacemos porque para nosotros al final lo que hacemos son procesos de investigación de diseño acorpados por una serie de especialidades, ¿no? Eso es importante porque una de las virtudes que más usamos, y aquí ya entrando en materia específicamente, una de las cosas que hemos venido tratando de utilizar es, yo no sé cómo llamarle realmente, si cartografía crítica, porque es muy teórico ese concepto, es el aplicable, pero realmente ver cómo utilizar un conjunto de prácticas de exploración territorial y métodos de análisis a nivel del territorio que básicamente nos diera nuevas tesis donde la representación del espacio, la representación de las dinámicas de los sistemas del territorio nos permitieran hacer nuevas reflexiones. Y de ese sentido, tratar de aplicar la misma para trascender lo que es el mapa. Nosotros la palabra mapa no lo usamos en la oficina nunca. Y tal vez esto va un poco en contra de algunos de los conceptos que se han venido estudiando, pero nosotros lo que hacemos es explorar sistemas, realmente, y tratar de buscar patrones en esos sistemas y tratar de identificar puntos de sensibilidad en esos macrosistemas donde si yo hago un cambio, ¿cómo aseguro el menor cambio con el mayor efecto? Y poder de esa forma generar un nuevo conocimiento que es territorializado, que es cartográfico, que es geográfico, para generar una nueva distribución de bienestar. Y en ese sentido, disculpen por favor que las diapositivas están en español, algunas en inglés, algunas en español, pero en ese sentido hemos tenido que tratar de ir adaptando nuevas tecnologías para poder hacer y poder consumir esa información que ahora está a la disposición del diseño. Por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial ha generado, se ha avanzado muchísimo, en algunos casos, por supuesto, sobrepasando la capacidad de procesamiento, visionamiento, lenguaje y otros que tenemos los seres humanos, pero y es en esta intersección entre lo que es la inteligencia artificial y lo que son las tecnologías de análisis del territorio, que creemos que hay una gran oportunidad que no era posible anteriormente. Yo no sé si Juanca, Iván, ellos recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos en el taller de diseño el primer año, donde teníamos que estudiar un pueblito y le usamos estas barrigas de acrílico para poder ver diferentes sistemas. Algunos eran negativos, barritas de acrílico por arriba, barritas de acrílico por abajo, para poder tratar de entender representaciones. Lo que estamos haciendo es abstrayendo el territorio, estamos abstrayendo los sistemas del territorio para poder aprender más. Hoy día, las tecnologías que son apoyadas o que apoyan la inteligencia artificial, por ejemplo, están permitiéndonos generar sistemas de aprendizaje mucho más profundo y podernos permitir de esa forma generar mejores condiciones de mayor justicia en el mundo, que van, por ejemplo, desde temas como la agricultura de precisión hasta lo que es la injusticia, por ejemplo, social, explorar los conflictos geopolíticos o predecir, por ejemplo, o poder generar nuevas formas de intervenir sistemas agrícolas en función a esquemas de cambio climático. Todos ellos para nosotros importantes porque nos traen de regreso al motivante, al motivo principal por el cual comenzamos, que fuera estas grandes narrativas de problemas globales que sentimos a veces, creo que todos sentimos que son importantes, pero pocos nos hacemos la pregunta cómo desde nuestro dominio podemos llegar, nuestro dominio profesional podemos llegar a impactarlos, ¿no?
Para ello hemos tenido que aprender un montón de nuevas herramientas, aprender formas de explorar esa data. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra oficina diseñadores que dirigen grupos de programadores. No un programador dirigiendo un programador, sino el diseñador ayudando al programador a generar un lenguaje de exploración de la data que permita descubrir algo que por la hipótesis de diseño, por la hipótesis de entendimiento del territorio, el programador nos permite entender eso en espacio y cuantificarlo y dimensionarlo y revisarlo 2 días después o 10 días después que tengo nueva data, que ha cambiado completamente un paradigma, por ejemplo, que teníamos anteriormente. Entonces, este tipo de lenguajes son importantísimos y hemos tenido que venirlos adoptando. Y hemos tenido que adoptarlo principalmente en los temas de desarrollo. Sí, es cierto, puede ser que lugares como servicios como Amazon o el propio servicio de teléfono que usted puede tener en sus manos está utilizando sistemas como inteligencia artificial para poder generar algoritmos de machine learning para poder predecir mejor sus gustos o decirles cuál es la mejor siguiente canción o recomendarles el siguiente restaurante o bar o bebida o experiencia o sitio donde visitar. Pero creemos que ese mismo tipo de tecnología puede ser utilizada para el bien. Y no me refiero que lo otro es mal, pero para el bien en el sentido de alinearse con estos problemas globales. Y nosotros hemos venido tomando este tipo de información. Estamos ayudando, por ejemplo, ahora a países a entender, por ejemplo, cómo a través de la nueva dinámica de hacer reservaciones en cada asiento, para cada asiento de avión, conforme los mercados se comiencen a abrir, entender, por ejemplo, de dónde viene esa gente, hacia dónde quiere ir, qué parte del territorio esa gente va a querer ir, qué tipo de protocolos, por ejemplo, para el tratamiento de COVID hay que tener en esos sitios, todo a través de modelos predictivos y después llegar y ver ese territorio y verlo en su conjunto y decir cómo puedo preparar, cómo puedo diseñar ese territorio, esa experiencia para que sea, digamos, tenga un mayor impacto positivo en la experiencia de los visitantes. Estamos tratando, por ejemplo, en África, en el tratamiento de sistemas agrícolas, en el cual el diseño del territorio, de esas asignaciones de uso del suelo, esas asignaciones de irrigación, esas asignaciones de dónde están los esquemas, dónde están los lugares habitacionales, todos están informados a través de toda esta explosión de data. Y no es que estamos transmitiendo, es un poco como recuerdo cuando comenzamos a trabajar en AutoCAD. Y algunos decían, bueno, eso estamos dando el diseño a la computadora, pero realmente el diseño está no solamente en la expresión de tu mano, sino principalmente está en el tipo de preguntas. Algo que yo creo que lo más lindo de mi educación de arquitectura fue que me ayudó a pensar qué tipo de preguntas son las más relevantes para solucionar un problema. ¿Cómo atiendo la necesidad de un cliente? ¿Cómo puedo llegar a configurar un espacio en función a una visión, a una necesidad? Y ese proceso de pensamiento es ese proceso de diseño realmente, y lo demás son instrumentos los cuales van a cambiar. Hoy ustedes estudian con algoritmos paramétricos para poder diseñar superficies y poder optimizar, por ejemplo, temas térmicos. El día de mañana no vamos a usar una computadora, vamos a estar usando, bueno, el día de mañana no, ya, por ejemplo, realidad virtual, algoritmos conectados a las reacciones de nuestro cuerpo a través de la bioquímica, por ejemplo, para poder entender realmente las sensaciones. Entonces, creo que son unos instrumentos. En ese sentido, lo que nos interesa en ese esquema es poder llegar a segmentar y usar el territorio y reconocer toda su heterogeneidad. El territorio no son usos del suelo, el territorio no son unidades de planificación, el territorio no es pobre y rico, el territorio es mucho más complejo de eso. Y estos esquemas de gran data nos permiten específicamente comenzar a entender no solamente la estacionalidad y la periodicidad de los mismos, sino entender de una forma numérica para poder intervenir de mejor forma. Esto a través de miles de puntos de información y poder al final generar un esquema de intervención, pero informado de una serie de puntos. Así hemos venido trabajando, por ejemplo, ayudamos a diseñar la plataforma de ciudades emergentes y sostenibles para el Banco de Desarrollo. En el 2010 les diseñamos a ellos el proceso, cómo utilizar información satelital para poder ir a entender, por ejemplo, la sostenibilidad de los procesos de infiltración de agua que tienen las ciudades para evitar, por ejemplo, los temas de inundación. Eso ayudamos utilizando y diseñando métodos, como por ejemplo, para poder generar nuevos modelos de crecimiento urbano más sostenible basado en escenarios, utilizando únicamente algoritmos de uso de información satelital combinado con información que era crowdsourced, por ejemplo.
Y comenzamos trabajando con un piloto. Afortunadamente, ese instrumental que nosotros diseñamos siguió creciendo y creció hasta a más de 55 ciudades en toda Latinoamérica y en el Caribe. Nosotros tenemos opciones de trabajar tal vez en 15, 20 de esos. Pero lo importante es que logramos cambiar a una forma de pensar sobre la ciudad o la ciudad sostenible desde una serie de perspectivas que ahora están informados en información y data que antes no era vista de la misma forma. Y creemos que hay un valor en eso, puede ser que ustedes estén de acuerdo, pero nosotros creemos que era una buena forma de comenzar a tratar de integrar ese tipo de esquemas. Trabajamos, por ejemplo, con el Banco Africano de Desarrollo en la generación de nuevos puntos, nuevas formas de representar lo que es justicia, no necesariamente como un tema de pobreza o acceso a este tipo de cosas, sino la misma justicia es como reconfigurada por las condiciones bioclimáticas, ver cómo, por ejemplo, la sequía y esquemas de sequía a través de, por ejemplo, de todo el desierto o la zona de desierto subsahariana iba a impactar los mercados globales de esos commodities, de esos productos, y que iba a generar un mayor estrés financiero y una redistribución del ingreso para muchas de esas comunidades que dependían de esos mercados, de esos commodities, de esos productos agrícolas. Entonces, lo que hacemos es combinar información con el entendimiento de procesos y lo localizamos en el territorio para poder entender cuál es la injusticia, cuáles son los puntos en ese territorio que necesitan ser intervenidos para generar esquemas más balanceados y más sostenibles. Trabajamos, por ejemplo, en lugares como Nicaragua, donde trabajamos en el reposicionamiento de nuevos centros gravitacionales de producción enfocados en miles de puntos de data comercial, por ejemplo, donde analizamos con nuestros economistas la cartera de productos de las zonas rurales, los vimos contra los mercados internacionales y comenzamos a entender cómo esa dinámica de mercados internacionales iba a contraer o expandir las transformaciones de uso del suelo y cómo podíamos desde ya generar instrumentos, no solo de control, pero de potenciamiento de esos espacios productivos en función a las dinámicas de mercado informados por miles de puntos de data. Trabajamos, por ejemplo, en el Triángulo Norte, Salvador, Guatemala, Honduras, trabajando en temas de migración, donde digamos, por ejemplo, tenemos puntos de datos de cruces de migrantes, tenemos puntos de registros, de repatriaciones, donde comenzamos a básicamente a representar de una forma crítica los puntos de origen de cada uno de esos migrantes para entender cuál era el estrés, cuál era el shock que estaban haciendo que esas personas abandonaran sus hogares, para poder formular nuevas políticas. Trabajamos en Bangladesh, por ejemplo, con las Naciones Unidas, el UNICEF, el Fondo para los Niños de Naciones Unidas, tratando de buscar dónde son los puntos, cuáles son las áreas que requieren intervención para minimizar el trabajo infantil, o por ejemplo, dónde trabajar para generar mayor equidad y participación de género en lo que es la producción rural. Esto reconociendo los increíbles los dogmas tan fuertes a nivel de permitir a las mujeres trabajar. ¿Cuáles eran las áreas donde existía justicia? Pero justicia no únicamente como un concepto globalizador de una condición, sino justicia desde una perspectiva también temática. La justicia en la distribución de oportunidades, en lo que es la distribución de la oportunidad de educación, de salud, en los temas que nos relaciona y que nos permite ver cómo hay mujeres ya que son emprendedoras y cuál es por ejemplo, ese proceso de participación y dónde se da y por qué se da. Y podemos después utilizar, por ejemplo, análisis de esa data a través de regresiones estadísticas para poder ver los causantes de esas condiciones. Y eso lo combinamos con un montón de trabajo de campo donde nuestro equipo pasó un mes allá con esos grupos sociales, entendiendo para poder calibrar todos los modelos que nos permitieron después recomendar al Banco Mundial, por ejemplo, un programa de $250 millones que está ayudando a más de 15 millones de mujeres en este sitio. Poder hacerlo de una forma que sea medible, replicable y escalable, y eso es lo que justamente nos está interesando. Y acá quiero terminar, creo que tengo como unos 10 minutos más. Mike, corrígeme por favor, no quiero ahogarlos en información ni asaltar la noche. Estás bien de tiempo, tranquilidad, dale. Bien, y aquí quisiera terminar, gracias Mike, con un pequeño ejercicio que hicimos con Mike, que salió de una de estas cervezas y conversaciones, cafés. Bueno, Mike no toma café, pero bueno, por lo menos recuerdo que estuviera tomando café en ese momento, pero
hablando, por ejemplo, los temas de inequidad, navegar inequidad en Centroamérica, ambos estamos muy comprometidos en lo que pasa en Centroamérica. Se los digo, pues, estoy, digamos, yo particularmente estoy harto de ver cómo seguimos importando modelos de desarrollo con especialistas que no entienden qué es ser centroamericano, que no tienen una sensibilidad por la misma, y nosotros mismos hemos enfocado, aunque tenemos una práctica que tiene proyectos en más de 26 países, gran parte de mi enfoque, de la parte que yo dirijo en la oficina, se ha dado hacia Latinoamérica con un gran foco en Centroamérica. Y ahí hemos tratado de construir una serie de ejercicios muy interesantes que nos permitan descubrir, por ejemplo, estas inequidades para ver cómo llegar a conducir un mensaje respaldado en evidencia, en data, pero que permita a las organizaciones y a los gobiernos generar, y a la sociedad civil generar una mejor distribución de oportunidad. Y eso es lo que nos interesa muchísimo. Entonces, el reto está no en qué es lo que tengo que mapear o cómo, sino específicamente en qué es lo que estoy buscando. Y acá me regreso a la pregunta que me parece lo más bonito de mi educación como arquitecto. Es esa pregunta, esa forma constante de indagarnos, de hacernos preguntas, que yo creo que es la mejor parte de nuestro entrenamiento, ¿no? Y yo creo que acá en Centroamérica hay una serie de cuestiones bastante urgentes que atender. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que tenemos entre Centroamérica algunos países que son los países que están creciendo más en toda Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, un país como Honduras, que crece a una velocidad exorbitante, a más del 4%, pero donde tenemos el país con mayor inequidad de ingreso de toda Latinoamérica. Entonces, a pesar de que existe un crecimiento, igual en Costa Rica, la misma situación la tenemos en Costa Rica. Costa Rica sigue creciendo económicamente a nivel de generación de ingresos, pero hemos estado rezagados en lo que es el acceso a la oportunidad, en lo que es la equidad. Y me refiero a equidad en ese sentido, de una forma muy puntual en este caso, especialmente con esta data, me refiero al tema de ingreso, la oportunidad de ingreso. Imaginen que, por ejemplo, tenemos a más de 16 millones de personas en una población de 40 millones de personas que sufre de inequidad extrema a nivel de ingreso. Lugares como Honduras, que existe un 40% de la población está en pobreza extrema, no en pobreza, sino en pobreza extrema. O, por ejemplo, ¿cómo es posible que en estos 40 millones de personas, donde es un área aproximadamente de 1.700 kilómetros cuadrados, equivalente a 30 veces Nueva York, tenemos un espacio 30 veces el tamaño de Nueva York, donde viven personas en esta injusticia, digamos, que se vive en Centroamérica, ¿no? Y aquí la pregunta es cómo poder atender esas inequidades a través de diseño y planificación, y cuáles son los patrones, por ende, que necesitamos crear en el territorio para ir a revertir lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, que queremos, no era nuestra propuesta acá con Mike, que era poder ofrecer formas de identificar y atender esas inequidades en el territorio. Y aquí es donde viene toda la concepción de inteligencia en territorio. Creemos que hay conceptos de inteligencia y diseño, inteligencia por ejemplo, inteligencia comercial, inteligencia de mercadeos. Y es básicamente entender una serie de multidimensionalidades a la unificación y el entendimiento del complejo del territorio. Y acá la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que intervenir el territorio únicamente con la información que tenemos en nuestras manos, si segundo a segundo está generando más información? Estamos motivados de poder entender cómo identificar esas inequidades, estas inequidades de 16 millones de personas, identificar cuáles son esos 30 Manhattans o esas 30 ciudades de Nueva York a través de toda Centroamérica, para poder generar un esquema que nos permita focalizar y poder ir como acupuntura a atender esas inequidades particularmente, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es, lo que hicimos fue hacer un proceso de representación crítica para poder sistematizar una identificación de esos territorios de inequidad a través de toda la región, para poder preparar soluciones que promuevan básicamente agencia social para transformar la región, ¿no? Y tenemos miles de puntos de data, realmente. O sea, yo no me puedo ir al último mapa de pobreza del Instituto Costarricense de Estadísticas y Censos. El último censo se realizó en el 2010.
Yo sé que la institución hace un montón de proyecciones demográficas, pero tenemos un instrumento que se llama la encuesta de hogares, que se desarrolla cada año, el cual no tiene una representación estadística a nivel de barrio. Entonces mi data científica desde perspectiva ya genera una limitación importante. Pero comenzamos a ver otras formas, por ejemplo, de entender la inequidad. Estos son, por ejemplo, la información satelital de luces de noche que tenemos para Centroamérica. Tenemos, por ejemplo, satélites que pasan sobre cada uno de los puntos de estos territorios centroamericanos un promedio cada 16 días. Esos son solamente los satélites, por ejemplo, públicos de data gratis. O sea, hoy podemos terminar esta llamada y ustedes pueden ir a bajar 36 años de data cada 15 días para todo Centroamérica y poder generar esquemas de análisis que nos permitan poder no predecir, porque no nos interesa la predicción, pero poder inducir soluciones en función al reconocimiento de sus patrones. Y acá, en ese sentido, sabíamos que los patrones que se dan a través de toda la región son complejos y que se han venido organizando a través del tiempo. Entonces, estamos interesados en ver específicamente cómo descubrir eso, ¿no? Poder ver específicamente cómo estas 40 millones de personas están sufriendo, cuáles son las inequidades que sufrían, y poder ver que existe una serie de dificultades para identificar el territorio, porque es una escala increíblemente amplia. ¿Cómo yo, como un arquitecto, acostumbrado a diseñar objetos arquitectónicos, puedo llegar a entender, no sé, 40 millones de personas y un territorio posiblemente creo que son más de 400.000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo hacer esto de una forma agregada y de una forma que me permita analizar esto? Y parte de lo que veníamos a hacer es que era la frustración de este tipo de mapas. Si ustedes le preguntan al día de hoy en Costa Rica cuál es nuestra inequidad, este es lo que se llama el coeficiente de Gini, el coeficiente de inequidad de ingreso. Y podemos ver que hay lugares de menor, por ejemplo, hay lugares más equitativos. Salvador, hay lugares más equitativos como Nicaragua. Costa Rica no es el lugar de mayor oportunidad a nivel de equidad de ingreso que hay en Centroamérica. Hay lugares más desiguales como Honduras o Guatemala, pero hay lugares de mayor equidad. Lo que queremos es entender esa brecha entre lo que son los niveles de ingreso como una de las múltiples dimensiones de equidad y justicia que existen. Pero estos esquemas tradicionales de medición que utilizan los economistas no son apropiados, porque limitan el territorio a una aglomeración que no reconoce la heterogeneidad de ese territorio y los sistemas que lo ven. Entonces estamos más interesados en ver esto desde la adopción, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y específicamente ver que el objetivo 10 está muy enfocado en lo que es la reducción de esas inequidades, pero que hay inequidades directas, como lo que es el ingreso, a través del coeficiente de Gini, y hay formas indirectas de medirlo. Esa justicia tiene que ver con el acceso a esos sistemas de apoyo de la vida que yo les mencionaba al principio de la presentación, como es el acceso a comida, a salud, a educación, transporte. Entonces, quisimos generar un proceso de análisis que nos permitiera poder representar y críticamente ver en el territorio todos esos factores. ¿Cómo reducir esa pobreza? Bueno, vamos a poder entender cuáles son no solamente los factores de educación, pero los factores que permiten, habilitantes, que van a reducir esa inequidad. Y creemos que esa inequidad se reduce cuando la gente tiene acceso a movilidad, acceso a una base social fuerte de servicios como salud, educación, acceso a alimento, entre otros, ¿no? Comenzamos a ver específicamente, hacer este ejercicio de representación crítica de esas condiciones habilitantes para el acceso a comida, a educación, a salud, movilidad, entre otros, y ver específicamente cuáles eran los diferenciales que existían en cada uno de los países. Hay países, por ejemplo, que podemos ver que tienen gran concentración de los mismos, pero generan gran cantidad de inequidad en su territorio. Por ejemplo, podemos ver lugares como Honduras, donde hay una concentración de algunos factores habitantes, solamente una parte del territorio. Eso es una injusticia territorial, porque resulta que todas las personas que viven en este espacio carecen de ese tipo de oportunidades. Entonces, no me importa realmente lo que me diga mi coeficiente de Gini acá a nivel nacional, pero me interesa entender cómo estos comienzan a clusterizarse, ¿no? Y en este punto lo que hicimos fue tomar todos los puntos de millones de data, de servicios que existían en todo el sitio, y poder simplificar. Hay un proceso, en los procesos en Big Data, donde se reduce la data para poder realmente generar o entender mejor los patrones, ¿no? Y creo que comenzamos a verlos allí de una forma que pueden medir en el territorio, cuantitativamente.
poder ver específicamente los resultados de inequidad, entre otros. Entonces, combinamos todos los factores y generamos algoritmos de análisis para poder diseñar cuáles eran las cuencas territoriales donde existía esa inequidad, y terminamos resultando específicamente en factores de inequidad directa, como es el coeficiente Gini. Las áreas en blanco son las que tienen un mayor nivel de equidad de ingreso, las áreas en gris son las que no tienen equidad de ingreso, y podemos ver que básicamente la mayoría del territorio no tiene una buena inequidad. Y comenzamos a revisar, por ejemplo, cuál es esa división de la inequidad entre urbano y rural. Y vimos cuestiones como, por ejemplo, había una mayor desigualdad en zonas urbanas, por ejemplo, en Guatemala, y una menor desigualdad en zonas urbanas en lugares como Nicaragua. Y a través de la medición y el entendimiento hicimos un montón de otros ejercicios. No tengo acá todos los ejercicios que hicimos, pero formas donde estamos pensando generar, en este caso era un instrumento de poder traer argumentos previo a la participación de los proyectos de Mike en la Bienal de Corea, donde básicamente está comenzar a argumentar que existe un proceso y existe un laboratorio mucho más amplio para hacer este tipo de intervenciones de justicia social en toda Centroamérica, que podría ser mucho más escalable, ¿no? Ver que específicamente lugares como Guatemala, Costa Rica, los más desiguales. Pero ¿cuál es la relación con esas personas? Entonces comenzamos específicamente a hacer la vinculación con los mismos y poder identificar esos espacios donde están esas personas. Identificamos, como les mencionaba, alrededor de 9.000 kilómetros cuadrados, que básicamente es únicamente un total de 2% de toda el área de todos los países. Entonces no tenemos que lidiar con todos esos 40 millones de personas. Solamente tenemos que lidiar en un territorio muy, muy reducido de alrededor de 2% de todo el territorio centroamericano para generar un nuevo vehículo de integración y nueva justicia social en todo el territorio centroamericano, únicamente atendiendo estas pequeñas áreas. Es alrededor de 15 millones de personas, pero representa un 42% del total de los países. ¿Por qué no hicimos esto así? Porque estamos interesados en traer esto como un argumento de atención a la región centroamericana, de poder mostrar realmente la escalabilidad del problema, de mostrar que las áreas son reducidas y que si, por ejemplo, ejercicios de diseño de justicia social en función a este mapeo crítico de lo que es la inequidad, tanto directa como indirecta, podemos llegar a tener un problema mucho más manejable. Cuando yo hablaba de las grandes narrativas de complejos, de problemas globales, no me refería a ser un mártir y llegar a solucionar los problemas en todo lado. Al contrario, la posición de nosotros siempre fue: hay problemas globales, pero si nosotros logramos generar estos marcos para descubrir los patrones subyacentes de este paisaje territorial y poder identificar cuáles son las mínimas unidades de intervención, vamos a poder generar política pública, vamos a poder generar intervenciones, vamos a poder diseñar diseños en esas áreas puntuales que terminen siendo catalizadores de un proceso de transformación social en toda la región. Y eso es importantísimo. Más de esas 15 millones de personas, tenemos a más de 5 millones de personas. De esas 15 millones de personas, 5.000 están en edad laboral. De esas 5.7 millones de personas, 2.9 millones son mujeres, 2.7 son hombres. Esto comienza a darnos un argumento muy fuerte, por ejemplo, respecto a los temas del bono de género que tenemos en nuestra región centroamericana. Sabemos que la productividad de las mujeres es mucho mayor, sabemos que son mejores administradoras en muchos de los casos, sabemos que son las mujeres son más emprendedoras. Bueno, identifiquemos a través de un marco de análisis de este tipo dónde están esos grupos para hacer atención de género, para generar justicia de género. Y poder entender que de ese espacio de más de 9.000 kilómetros cuadrados, únicamente 1.7 o 1.700 kilómetros cuadrados están ubicados en asentamientos urbanos. Entonces, si queremos generar un programa, un esquema de intervención escalable, solamente necesitamos enfocarnos en 0.38% del total del territorio centroamericano, y aquí excluyendo Panamá. Porque lo que hablábamos con Mike era, nosotros soñamos, y es bueno soñar, pensar en un marco escalable donde una unión de un grupo, una mafia de diseñadores distribuidos a través de toda la región, pudiéramos atender ese 0.38%
para sacar a más de 15 millones de personas de la injusticia territorial y de la inequidad de ingresos, de la inequidad de acceso a salud, educación y otros, para poder generar una vida mucho más sostenible, mucho más justa. Y allí específicamente lo que hicimos fue ver los puntos más importantes en toda la región centroamericana, lugares como el Aguacate en Guatemala, lugares como Conjutepec en El Salvador, lugares como Choluteca en Honduras, lugares como La Trinidad en Nicaragua, lugares como La Carpia en Costa Rica. Y lo interesante de todo esto es que fue un ejercicio objetivo en el cual no estábamos tratando de buscar un marco específico para llegar a un sitio, sino donde el mismo sistema nos diera cuáles eran esos laboratorios donde a través de esquemas de diseño logramos generar una implosión en la transformación, un proceso catalizador. No tienes que preocuparte por los 52,000 kilómetros cuadrados de Costa Rica, no tienes que preocuparte por los 5 millones de personas. Enfoquémonos en algunos puntos catalizadores y creemos que desde esa perspectiva estamos generando un marco de acción que puede llegar a atender el problema de pobreza o inequidad e injusticia en lugares como Centroamérica, de los que sufren de mayor inequidad, por ejemplo, en Latinoamérica. Y de allí poder llegar a generar las intervenciones. Nosotros, en nuestro esquema de nuestro grupo, nuestra oficina, hacemos estos marcos de acción en la primera parte del proyecto. No aceptamos los dogmas del cliente respecto a cuál es el problema, sino lo descubrimos nosotros a través de estos nuevos procesos de análisis. Y después, con nuestros diseñadores, con nuestros planificadores, trabajamos en intervenciones puntuales que llegan a ser catalizadores. Pero trabajamos con economistas, analistas de política pública, ingenieros, planificadores, demógrafos, para poder llegar a estos marcos que puedan capturar una globalidad muchísimo mayor, para saber que el esfuerzo, la inversión capital, la inversión intelectual, la inversión de recursos de nuestros clientes, se va a dar en lugares muy, muy puntuales. Y se va a dar en lugares en puntos que son catalizadores para la transformación del futuro. Pero para ello hemos tenido que ir construyendo ejercicios como estos, en los cuales comenzamos a identificar a través de data todos esos puntos: acceso a salud, educación, alimento, salud pública, movilidad, entre otros. Entonces, quiero terminar con una diapositiva, específicamente lo que yo le llamo la navegación de aquello que no está completamente desarrollado. En inglés es un poco más fuerte, que es el Navigating Incompleteness, pero realmente hacernos la pregunta de cómo podemos entonces reconcebir la investigación aplicada al diseño y su relación con estos retos globales de desarrollo para expandir el proceso de diseño, para expandir el valor del diseño, para generar nuevos vehículos, para informar el desarrollo de una forma que esté generada, gestada desde los principios de diseño. Y ver cómo específicamente este concepto de análisis y diseño, o estos conceptos comienzan a deconstruirse en sus fronteras y comienzan a dar espacio al entendimiento de nuevas complejidades, son nuevas herramientas. Y en ese sentido, ¿cómo podemos poder a concebir la interdisciplinariedad del análisis como una extensión natural y contemporánea del proceso de diseño? Permítame repetirles eso, porque eso es algo que nos alimenta y nos hace levantarnos todos los días. ¿Cómo podemos reconcebir el proceso interdisciplinario de análisis como una extensión contemporánea al mismo proceso de análisis? Todos nosotros hemos estado en un proceso, un primer taller, un segundo taller, donde nos han dicho, hagan el análisis de sitio, veamos dónde está el soleamiento, hagamos el análisis de las condiciones contextuales, dónde están las carreteras. Y tenemos instrumentos para hacer eso, pero creemos que con los nuevos sistemas analíticos, con el reconocimiento de la destrucción de las barreras disciplinarias, lo que estamos haciendo no es dando espacio a otras disciplinas a intervenirnos, pero debemos darnos un espacio a nosotros para poder crecer y expandir ese proceso de diseño. Si nosotros no lo hacemos, lo van a tomar otros profesionales. Y el diseño va a perder espacio y va a perder valor en esa proposición. Por ende, y eso es lo último que quisiera dejarles, creemos que hay una oportunidad para concebir
nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de negocios, nuevos modelos, nuevos papeles para los diseñadores en poder dirigir estos procesos y poder, desde la investigación de diseño, servir y generar nuevas plataformas que reposicionen el diseño en el epicentro de lo que es la justicia territorial y principalmente para el caso de nosotros y mi equipo, de lo que es justicia global, ¿no? Con eso yo quisiera parar allí y espero que no sea demasiado conceptual, la verdad medio sentimental para mí porque me pone a pensar un poquito dónde estaban ustedes, pero lo que quería mostrarles allí específicamente era cómo usamos este tipo de instrumentos, cómo no es un software, es una serie de motivaciones, de principios, de deseos de explorar, donde en ese proceso y esa motivación hemos tenido que construir una oficina llena de otras disciplinas, donde tenemos programadores interesados y tomando clases de noche sobre Design Thinking, por ejemplo. Tenemos estadísticos en la oficina estudiando Design Thinking. Y tenemos diseñadores. Personal que le has dado a la ponencia de hoy. Gracias por invitarnos a navegar en lo incompleto y queda muy claro tu mensaje de que la brújula de navegar en lo incompleto es el cruce disciplinar, ¿verdad? Creo que también algo muy potente que nos refuerzas hoy es que lo que importa no tanto son a veces las recetas o las metodologías, sino buscar que las cosas tengan sentido, y para lograr ese sentido entre las disciplinas hay que tener una comprensión profunda de los sistemas, ¿verdad? Y parafraseando, no sé si parafraseando, pero más bien relacionando el trabajo también que hablábamos allá, el de Donella Meadows en su libro Pensando en Sistemas, ¿verdad? Que existen también maneras de cómo agenciarse y cómo intervenirlos. Y creo que esa manera de cómo entrarle, de alguna forma, habla sobre cómo la disciplina nos apunta cada vez más a hacer preguntas relevantes y cómo esas preguntas se hacen a través de la profundización de esas preguntas, a través de herramientas y de procesos más allá de los resultados, y que esto nos permite identificar patrones y que estos puntos catalizadores dentro de un contexto se vuelven casi que la herramienta o el instrumento para probar algunas de estas cosas. Yo, ahora que veo este trabajo que estuvimos conversando hace más de un año allá de la inequidad en Centroamérica, cuando estamos en una situación de pandemia o COVID, no sé qué te pasa o cómo lo sentís vos, pero a mí me hace resonar más y me genera más sentido porque esto exacerbó muchos de estos patrones en la región, ¿verdad? Entonces, más sentido le da y más relevancia y más urgencia y más importancia le da a estas conversaciones, y de verdad muchas gracias por compartirnos este enfoque, inclusive no tanto instrumental, sino reflexivo, porque quizás las herramientas las podemos ir co-creando, construyendo y aprendiendo en el tiempo también. Y yo nada más quería aprovechar para ya el espacio para tener un intercambio con nuestra audiencia, la importancia de ojalá poder en este tiempo, en esta reconexión contigo y tu trabajo, ojalá poder durante esta y otras experiencias poder tener intercambios, no tanto en este formato, sino pues muchos de los chicos tienen preguntas relevantes en cuanto a cierto tipo de instrumentos, herramientas o retroalimentación, entonces dejar la puerta abierta para conforme vayan avanzando poder tener a alguien de tu equipo que tal vez pueda darles una microasesoría, cosas de ese estilo. Creo que sería lindísimo porque siento que esta construcción se hace de muchas maneras, y el expertise de ustedes es algo que es único y también es propio de esta región. Entonces, muchas gracias, y lo que quiero, no sé, es más bien dejar aquí abierto el micrófono para tener un intercambio contigo. Entonces, tal vez si hacemos como levantar las manitas aquí, si quieren yo voy dando la palabra. Tengo una primero, vamos a ver quién levantó la mano aquí. Laura Elena Llanos, si sos tan amable, por favor. Bueno, yo soy estudiante ahorita estoy en el desarrollo del proyecto de graduación, en la parte de investigación, y me surgieron 3 preguntas particulares, donde quisiera saber más que todo como su punto de vista con respecto a estas 3 preguntas. Una es, ¿qué métodos utilizan para la obtención de la información para el mapeo? La segunda pregunta sería si tienen algunos datos acerca del comportamiento de la población en poblaciones o asentamientos rurales.
Y la tercera pregunta sería, ¿por qué diría que es urgente el acceso a las oportunidades? ¿Por qué es urgente el acceso a oportunidades? Sí, eso fue lo que copié también. Y bueno, déjame, te tengo una pregunta respecto a la tercera, porque no la comprendo del todo, pero la primera es sobre los métodos que utilizamos, ¿no? Laura, discúlpame, solamente quiero asegurarme que... Sí, correcto. ¿Y te refieres a los métodos que utilizamos en qué sentido? Métodos para obtener la información para el mapeo. Sí, bueno. Mira, te voy a dar una anécdota, creo que muy cercana a lo que estás viviendo. No sé, eso habrá sido Juanca, Iván, tal vez se me recuerdan hace tal vez 10 años que me invitaron a ir a dar una charla y apoyar en un taller y tuvimos experiencias compartiendo y haciendo revisor remoto. Después los invitamos a venir a MIT, más de 10 años entonces. Los invitamos a venir a MIT y presentarle aquí a profesores. Y cuando nosotros le presentamos a ellos el tipo de análisis que hacíamos a nivel de representación territorial de sistemas, muchos estudiantes estuvieron preocupados sobre eso. ¿Qué métodos utilizo? Yo le decía a los estudiantes, ¿qué métodos tienes a disposición? Si tienes ilustrador, si tienes mapeo crítico de poder ver cuáles son las relaciones que a ti te interesan, ese es todo el producto, ese es todo lo que tú necesitas en este momento. Nosotros utilizamos muchos métodos distintos para poder obtener la información, la data y procesarla. A veces es información de corte satelital, por ejemplo, donde la obtención de la opción de la data satelital es a través de sitios web que tú bajas y dices cuáles son las áreas que necesitas y para qué periodo de tiempo y qué resolución tienes en tu computadora y después la abres y hay múltiples paquetes de software donde puedes analizar distintos patrones. No son fotografías, son puntos de mucha data, ¿no? Nosotros no nos preocupamos por el método o por el dato primero. Lo primero que nosotros hacemos es comenzar con talleres para pensar qué es lo que estamos tratando de descubrir. Y después vemos qué tipo de información está disponible para nosotros en ese contexto, en ese periodo de tiempo, y ver en función a lo que queremos hacer cuál es la mejor representación de la información. A veces tenemos representaciones que tienen que ser primero exploradas o bajadas por analistas de ciencias de datos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, estábamos tratando de entender, por ejemplo, más de, creo que eran 156 millones de puntos de búsquedas en Google Search. Google te puede dar indicadores de todas las búsquedas, de cada palabra que es buscada en Internet para cada región. Estamos interesados en poder entender algunas formas en las cuales están dando búsquedas sobre un territorio específico para poder llegar a entender sus iniquidades. Y bajamos 156 millones de palabras y búsquedas que se dieron en Google. Eso es algo que, por ejemplo, yo mismo no podía llegar a procesar. Entonces tuvimos que trabajar con unos científicos de datos para poder reducir esa cantidad de puntos a algo que fuera más manejable por los softwares que nos permiten ver patrones en esas búsquedas relacionadas a los puntos de IP, o sea, los puntos donde se dieron esas búsquedas. Queríamos entender dónde las búsquedas se dieron, sobre qué sitio y qué punto. Entonces ahí fueron paquetes de análisis estadístico al principio. La data fue obtenida de Google, la data fue analizada en sistemas estadísticos y la data fue después procesada. Terminamos generando mapas que no nos interesaba hacerlos en sistemas de información gráfica, los hacíamos en Illustrator, por ejemplo, o en Rhino, para poder representar esas condiciones territoriales de una forma mucho más digerible para el tomador de decisión. El tomador de decisión no quiere ver un algoritmo y ni quiere ver necesariamente únicamente una estética de un mapa, lo que quiere ver es la información. Entonces, los métodos difieren, la data difiere. Lo que es más relevante es qué preguntas nos hacemos. Y en ese sentido, tal vez, tratando de respuesta a lo tercero, es la búsqueda de oportunidades es importante y relevante. No la búsqueda, la generación de oportunidades. Yo creo que hay espacios que tienen oportunidades ya, pero es la generación de esas oportunidades en función a las necesidades que son planteadas de esas personas que sufren desigualdades en justicia, lo que realmente vale la pena. Todos los espacios tienen potencialidades de una u otra forma.
el reto más importante es poder generar un buen par entre lo que es los problemas que les aqueja a las personas con las oportunidades específicas que se pueden generar para que ellos salgan un proceso natural, logren generar nuevos prospectos de oportunidad para ellos. Realmente lo que buscamos no son soluciones, no sacar de la pobreza, eso no es la solución. La solución es vertir oportunidades para generar movilidad vertical y social. Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta. Ahí difiere mucho de sitio, lugar. Estamos trabajando en este momento, por ejemplo, acabamos de ganarnos un proyecto en las Islas Marshall, en el South Pacific, en el Pacífico Sur, cerca de Australia y Nueva Zelanda, donde estamos, le contaba a Michael el otro día. Nos invitaron el gobierno a participar de allá para poder llegar a tomar la información de todos los escenarios de cambio climático y poder llegar a decirles, diseñenme los modelos de ocupación de nuestras zonas costeras que van a ser inundadas. Como viñetas, como esquemas de diseño. Eso es lo que trabajamos con los diseñadores urbanos y los diseñadores de paisaje. Pero cómo se ven influidos es de una información que estamos procesando a través de información LIDAR, de modelaciones estocásticas, de inundación, donde es un solo equipo el que está trabajando para eso. Entonces, depende de dónde viene la información, pero lo importante ahí era cuál es la pregunta que necesitaba ser respondida por parte de nosotros al tomar decisión. Y esa era, diséñeme nuevos modelos de ocupación en nuestras zonas costeras para que esta república, que es formada por islas, pueda llegar a tener un futuro. Es muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita en Haití. Nos invitaron a trabajar en Haití para trabajar en el tema post-pandemia, la producción agrícola y la generación de un nuevo paradigma territorial para la producción. Ahí es otro tipo de información diferente. Entonces, no se casen con un método, no se casen con un software, no se casen con una fuente de información. Sean siempre críticos, como somos en arquitectura, de utilizar lo mejor que tenemos en nuestras manos. Gracias, Juanca. Ahora tenemos a Iván. ¿Tiene una pregunta? Gracias, Juan Carlos. Encantado con tu presentación, súper inspirado. Muchísimas gracias. Ya es que yo estaba pensando, un día estaba oyendo una charla con Mario Carpo, que estaba hablando de algo parecido es una especie de teoría de conspiración, ¿verdad? Pero de estos procesos de neofeudalización, digamos, que están ocurriendo en el mundo, como tenés que, digamos que si no vendes para Amazon, por ejemplo, desaparecer, ¿verdad? Entonces, pero tal vez a nivel de producciones más localizadas, ¿verdad? Como más individuales, tal vez no entendería yo como la dinámica en el territorio, tal vez. Pero pensando en Centroamérica, con algunas dinámicas que están más, digamos, del lado de lo criminal, ¿verdad? Cómo hay... cómo se controla, ¿verdad? El territorio, el trasiego de cosas, de cómo hay pueblos o poblaciones tal vez que están, digamos, bajo el dominio de ciertas reglas que no son las del Estado, ¿verdad? Sino que, o sea, esas son las reglas, digamos, del narco, por ejemplo. Y estas confabulaciones que hay a veces, donde uno puede pensar hasta en estados fallidos, ¿verdad? Donde hay intereses de empresarios enormes y de las criminales y el mismo Estado. Y entonces, ¿cómo esto se vuelve como tal vez súper oscuro en términos de entender, o sea, la comprensión que puedes tener vos, digamos, en tu agencia del territorio, cuando esta información es tan oscura, ¿verdad? O sea, poder entender qué es lo que está pasando ahí cuando o sea, no sé cómo se podrían poner en evidencia ese tipo de dinámicas, cuando es algo que es ilegal, o sea, para empezar, no aparecería en ningún lado, ¿verdad? ¿Y qué tipo de evidencias puedes encontrar y cómo puede hacerse algo al respecto, ¿verdad? O sea, ¿quién le interesa? ¿Quién sería una audiencia, digamos, para poder hacer algo al respecto, digamos, de algo que se muestre, que se denuncie, digamos, en este sentido? Pucha, qué pregunta más interesante, Iván. Y vieras que sí hemos tenido que lidiar con temas como esos, ¿no? En varios países centroamericanos, no uno, en varios. Temas de narcotráfico, para poder entender cuál es el espacio dominado por diferentes carteles, por ejemplo, como un inhibidor del desarrollo, básicamente. Como una nueva fuerza reguladora, ilegal y oscura, que no importa lo que te diga un modelo económico, las cosas van a ser siempre dominadas por esa fuerza, ¿no?
tuvimos oportunidades, por ejemplo, para poder trabajar en mapeo participativo. Esa data no existe. O sea, tú vas y le vas al Ministerio de Justicia y le dices, dime dónde están las maras, cuáles carteles dominan y cuáles son su forma de operar, su forma de imposición y sobreposición de reglas, ¿no? Esa data no existe. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es hacer procesos de mapeo participativo, la cual trabajamos en varias direcciones. Mapeo desde la perspectiva de la autoridad, que es una realidad muy reducida realmente, y desde las comunidades específicamente, sin ponerlos a ellos en peligro, a decir nada que fuera realmente a impactarlos en su seguridad, ¿no? Pero sí se ha tenido que hacer, y lo que hemos hecho es venido generando procesos donde mezclamos data, por ejemplo, cantidad de homicidios, cosas bien feas, te lo digo, o sea, cantidad de homicidios, la localización de todos los registros policiales de gente apuñalada, la localización y frecuencia en función a fiestas de diferente índole, fiestas nacionales o otros, en ciertos puntos, los procesos de salida de migrantes, por ejemplo, en ciertos puntos, el mapeo sobreimpositivo de conflictos, por ejemplo, a nivel de narco, de diferentes carteles que están tratando de pelear en territorio, y cómo la población se ve en medio de esa guerra. Eso es lo que hemos tenido que hacer. Lo que hemos tenido que hacer es tratar de trabajar con la data que existe oficial, generar otros esquemas de data, donde a través de narraciones casi etnográficas comienza a generar un descubrimiento de cómo esas fuerzas operan en el territorio. Lo digo, para un caso nos pasó, por ejemplo, en Guatemala, donde estamos proyecto donde con la administración de Obama se trabajó muy diferente a la posición que existe el día de hoy, ¿no? Que no era construir muros, sino era, lo que necesitamos hacer es entender cómo se ocupan mejorar las condiciones en esos sitios que están expulsando migrantes, ¿no? Y la política, la posición de Guatemala es que eran áreas dominadas por las maras, y que por eso, a través de los justiciamientos, se estaban impulsando a la gente fuera, ¿no? Lo que hicimos fue generar un proceso de análisis y descubrimiento del territorio, donde analizamos las 52 municipalidades con mayor cantidad de expulsiones. Y nos dimos cuenta que únicamente el 20% de ellas se daban por temas de violencia. Después de todo este proceso de mapeo, que era específicamente por temas de falta de oportunidades de producción y principalmente temas de de infraseguridad alimenticia. El cuerpo humano necesita consumir aproximadamente 1.200 calorías al día para tener la energía básica para poder consumirse. Teníamos arriba del 80% de todos los niños, arriba del 76% de todos los adultos, con niveles de calorías abajo de eso. Entonces, era falta de oportunidad. Entonces, lo que logramos fue generar un esquema en el cual les dijimos, mira, estas zonas son zonas donde va a tener que haber una reestructuración de la policía, por decirte algo. Van a tener que generar esquemas de negociación con esas fuerzas oscuras. En estas otras áreas son temas de oportunidades. Entonces, generamos una segmentación del paisaje en función a una injusticia que se está dando para poder entender las causas. Pero sí, es un reto. Cuando nos llamaron con eso, tuvimos que salir para el país, contratar gente local, porque no le vas a preguntar viniendo un tico desde Boston o gente de otro lado, decir, ¿y dónde es que operan las maras? No, hay que hacerlo a través de gente interna y generar esquemas muy fáciles de digitalización de esa información para poderla analizar. Pero lo que es importante es poder entender y sacarse de paradigmas que realmente no son los que operan. No eran las maras en algunos casos, sí eran las maras en muchos otros, pero no eran las maras en los casos más extremos. Sabes que tal vez ampliando un poco eso que estás comentando, alguien que nos va a acompañar prontamente es Alejandro Echeverry y lo que hacen en Urban en Medellín. Ellos, vamos a ver, en Medellín que hubo todo este como florecimiento de una ciudad que se estaba reconstituyendo y todo, están regresando algunas de las patologías que tenían con el narcotráfico, ¿verdad? Y parte del trabajo que están haciendo ahora, están yéndose a mapeos muy específicos de la población, documentando las narrativas de la gente y de su percepción del contexto, especialmente con población más joven. Y es interesantísimo empezar a cruzar estos testimoniales porque les está permitiendo entender con muchísimo mayor profundidad cómo es que la gente verdaderamente entiende y comprende su contexto, ¿verdad? Suena como sentido común, pero también ese cruce de información ya después de ciertas capas de procesos que se han dado y volver a revisitar
¿dónde están las personas más vulnerables? Tener esas conversaciones y ponerlas en un contexto relacional que si bien es cierto, hay muchos temas como el de las maras o ciertas, digamos, organizaciones de delincuencia, etcétera, pero a veces se aprovecha sobre esa narrativa para tener un control completamente. No necesariamente representa la realidad de un territorio. Entonces, creo que la pregunta de Iván es muy pertinente porque nos hace cuestionarnos, y Juanca, que está por debajo de eso, y probablemente estamos hablando nuevamente de los ciudadanos y lo que sucede ahí. Entonces, no, buenísimo. Tengo una preguntita aquí de... Sí, se cortó un poco, pero creo que me llamó a mí. No, primero, muchísimas gracias, Juan Carlos, por venir y en realidad muy instructiva la conferencia, especialmente la parte de donde dice que el diseño se puede usar como un vehículo entre la ciencia y el landscape change. Y todos estos mapeos en realidad me parecen increíblemente interesantes dentro de cómo entender diferentes sociedades y diferentes comunidades. Pero me surge la pregunta de que específicamente tal vez qué importancia o qué rol tiene el análisis con una aproximación un tanto más presencial o socialmente tangible dentro de la generación de datos acerca de ciertas comunidades o zonas, ya venga en forma de encuestas o un acercamiento un poco más boots on the ground, como dicen. Está con mute, perdón. Sí, lo que te refiero, la pregunta es muy buena. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Muy buena. Pues, ¿cómo reposicionar? O sea, si la entiendo bien, es cómo reposicionar el análisis en un esquema de diseño, ¿no? Realmente. A eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, Vieras sí. que es muy curioso porque yo he enseñado en escuelas de diseño este tipo de cosas. Y a veces existe el recelo o el entendimiento de que dónde comienza el diseño y dónde termina el análisis, ¿no? Yo creo que parte de lo que nosotros hacemos el día de hoy es que realmente nosotros tenemos sesiones, por ejemplo, en la oficina donde son sesiones de diseño y diseñamos el análisis. El análisis se va expandiendo y construyendo en función a lo que vayamos descubriendo. Y lo que vamos descubriendo lo hacemos a través de interpretación de diseño en el territorio. Entonces, nosotros no lo vemos tal vez como una etapa o la otra, sino como un proceso que requiere una discusión más compleja, donde usas insumos que son completamente, digamos, llamémosle objetivos. Realmente no puedo decir que toda la data es subjetiva porque es construida a través de ciertos lentes, ¿no? Es adquirida, es censada a través de ciertos lentes. Pero donde lo que es importante es simplemente entender con qué realmente nos está ayudando, qué es lo que nos está ayudando realmente a informar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que lo vemos de una forma es no verlo como una parte del proceso, sino verlo como verlo como como parte de este nuevo proceso de diseño. No sé, no me estoy logrando explicar, pero realmente lo que creo que es relevante acá es hacernos la pregunta de cuál es el propósito del diseño, en ese sentido, en cualquier escala en que estemos trabajando. ¿Y cuáles son los insumos que yo necesito para poder generar una solución a través de un diseño? A veces son diseños, te doy un ejemplo, este ejemplo de Centroamérica es un proceso muy top-down desde la data, llamémoslo, arrancamos de un esquema científico a un esquema completamente ya de trabajar con las fuerzas vivas de una comunidad, por ejemplo, en la Carpio, como lo que hace Mike. Pero en la mayoría de los trabajos es un esquema de va y ven, ¿no? Análisis, intervención, diseño, feedback de los clientes, feedback de las comunidades. Entonces, realmente es una forma que vemos de reposicionar el proceso de diseño, donde ya el diseño no es únicamente el proceso de articulación o generación de ideas, es el proceso de descubrimiento de hechos, descubrimiento de tensiones, de patrones y otros. Porque es en ese proceso, es solamente viable descubrir un patrón de un territorio
a través de un proceso de diseño. Un cartógrafo no te puede hacer un diseño de un territorio, un cartógrafo te hace un mapa. Por eso yo quería evitar, de algunas veces trato de evitar la palabra mapa, porque en este proceso, lo que es esta cartografía crítica, lo que es este proceso de inteligencia territorial, la reduce a un proceso únicamente representativo. Realmente no estamos buscando representar, estamos tratando de descubrir, estamos tratando como quien descubre las potencialidades de un terreno, de un lote. Entonces simplemente pasa a una escala diferente. No sé, me hiciste bolas, como dice, me hizo bolas en la respuesta, pero es una pregunta que creo que nos va a seguir golpeando la cabeza a todos los que hacemos diseño. Creo que eso viene únicamente porque hemos sido doctrinizados en una disciplina. Creo que lo que comienza a pasar en el mundo es un proceso de construcción de las disciplinas. Realmente, yo no creo que habrá muchas más generaciones futuras que van a estudiar únicamente arquitectura o ingeniería o ciencia de datos, y que todo esto se va a volver más la solución de cierto tipo de problemas, cierto tipo de escalas, y donde el nuevo profesional tendrá que estar completamente lleno de una serie de nuevos instrumentos, de nuevas formas de pensar. Es interesantísimo, pero cuando nos vamos a ver la práctica mundial, vamos a ver una práctica, por ejemplo, en gerencia de empresas como IDEO, por ejemplo, basado en San Francisco y en Boston, donde son personas que estudiaron administración de negocios con diseño, tratando de rediseñar nuevos esquemas, por ejemplo, de intervención de empresas. La pregunta para ellos sería, ¿dónde comienza la parte de finanzas y dónde comienza, dónde termina? Entonces, yo creo que estas reconcepciones de nuestro posicionamiento profesional van a cambiar, y yo creo que estamos en camino hacia eso. Creo que no sé cuánto más tardará, pero definitivamente, como yo te decía, tratamos de no hacernos ese tipo de preguntas porque a veces sentimos que lo que hacen las preguntas de alguna forma es llegar a generar una mayor división. Nos interesa el producto, que es poder mejor informar, intervenir en territorio, ayudar a alimentar un diálogo sobre qué se necesita hacer en un sitio. Pero muy buena tu pregunta. Qué lástima que no te la pude responder bien. Muchísimas gracias. En realidad, muchísimas gracias. Gracias, Juanca. Creo que tenemos chance para una preguntita más. Tenemos a Sharon ya para hacer un cierre. Entonces, adelante, Sharon. Hola, Juan Carlos, mucho gusto y muchísimas gracias por la charla. Me parece un éxito y bueno, darle las gracias de parte de todos por acá. A mí me surgen 3 preguntas, son muy cortitas. Una es, ¿qué tan predecible puede ser la trazabilidad que pueden empezar a tener estos fenómenos a lo largo de un periodo cuando no tenemos ningún precedente histórico que nos dé una información? Cuando partimos de una base de 0 datos, ¿cómo se puede definir en qué periodo se puede volver a trazar o qué tantos fenómenos pueden llegar a trazarse inclusive entre ellos mismos, ¿verdad? La segunda es si usted considera que la brecha tecnológica que existe entre algunas comunidades e incluso países afecte la puesta en valor de toda la materia que pues, generan como sistema o como información recaudada. Y ya por último, la tercera creo que es una apreciación más personal o más a una escala humana suya, que me gustaría saber si usted considera que el hecho de llegar y cuantificar una problemática o volver a una persona, digamos un número, decir, estas 800 personas en tantos kilómetros cuadrados sufren esta fenomenología, hace que la persona pierda inclusive un rol identitario porque llegamos a entender el problema como las 800 personas en tantos kilómetros cuadrados, pero no como esta comunidad o esta persona o la historia, inclusive ya tal vez a una escala como más de turista, pero como cuál es su percepción ya más humana acerca del tema. Muchas gracias. Sí, mira, o sea, increíblemente relevantes también. La pregunta que yo te haría es, si estoy lidiando con 40 millones de personas, ¿cómo puedo reconocer la individualidad de cada uno de ellos? En un esquema donde estamos tratando de poder llegar a identificar esos puntos nodulares donde podemos llegar a generar cambio. ¿Con qué proceso? ¿Cómo democratizo el proceso para darle un first chance, una oportunidad real, o un first shot, digamos, a estas personas? Vieras que es interesante que tú hagas esa pregunta porque eso ha sido una de las cosas que me ha carcomido más en mi práctica. Nosotros, y Mike lo sabe, Iván y Juanca, nosotros trabajamos en la mayoría de los casos a escalas nacionales. Acabamos de terminar un análisis de corte rural, por ejemplo, en Azerbaiyán, donde lidiamos con todo el país. Estamos trabajando en países, o sea, en lugares donde estamos trabajando en 3 países al mismo tiempo, o sea, conjuntamente. Entonces,
Creo que sí, creo que lo perverso de la data es de una forma, es volvernos en un identificador numérico. Yo creo que aquí es donde el diseño cobra la mayor belleza que tiene, ¿no? Que es podernos vincular a las realidades de esas personas con las cuales estamos tratando de mejorar sus condiciones. Nosotros tenemos obligatorio para todos nuestros proyectos que nuestro equipo necesita pasar tiempo en el sitio donde estamos trabajando, como una forma de destruir el concepto de data. Yo siempre les digo, cuando ustedes ven ese pixel ahí, ese número, se llama María Pérez. Y tomaron café con ella, conocieron a sus hijos, Juanito y tal, y saben cuáles son los problemas que tienen. Entonces nunca se dejen llevar por la data únicamente, pero sensibilicen la misma. Pero un esquema, cuando yo te diría a ti, por ejemplo, Sharon, si tienes que escoger cómo intervenir 40 millones de personas, ¿cómo le puedes asignar una individualidad? Lo único que puedes hacer es esperar, por una parte, esperar que eso te lleve a reconocer y a identificar a aquellos que más lo necesiten, y ahí poder hacer este proceso de engagement, digamos, de vinculación que es personal y te permita, digamos, explotando todo lo demás. Por otra parte, es ver cómo generamos oportunidades para, desde esas comunidades, construir sistemas más complejos, más ricos, que reconozcan esas individualidades. Y hemos venido haciendo muchos intentos de ese tipo. En lugar de tratar de reconocer puntos de data, los tomamos por deseos comunitarios, en función a grupos comunitarios. Hicimos un proyecto en el Caribe, por ejemplo, donde dejamos que las comunidades se clasificaran entre ellos en función a sus deseos de cambio, y cambiamos completamente nuestra estructura de datos para decir, esta es la comunidad que quiere ser el nuevo punto focal ¿cómo se llama?, de orgullo folclórico. Y esto es la gente que quiere hacer tal cosa. Y aunque siempre terminas englobando y desafortunadamente promediando para poder llamarle a un grupo esto y no llegar al individuo, creo que es el papel de tu generación justamente de llegar a quitar esta situación en la cual vimos que la data es completamente anonimizada, nos anonimiza en el proceso. Entonces creo que es una pregunta muy relevante y creo que habrá mucho que ver de tu generación a ver cómo logramos solventar esto. Acá es lo que te puedo decir, esa mejor pregunta, la mejor respuesta que te puedo dar en ese sentido. Y ver el tema de trazabilidad. Claro, cuando tenemos nuevos sistemas de datos que no nos permiten ver lo que pasaba hace 40, 80 años, ¿no? ¿Cómo realmente saber si estamos haciendo las cosas bien o mal? No sabemos. Lo que sí sé es que tenemos el día de hoy la oportunidad, a través de procesos de trazabilidad de data, de ir a medir qué tan fidedigno es la representatividad de la misma. Nosotros no aceptamos la data de muchos de los países con los cuales trabajamos, sino requerimos un proceso, lo que llamamos auditoría social, en la cual vamos y escogemos un muestreo de comunidades en las cuales probamos y caracterizamos que esa data realmente está representando o no esas condiciones. Pero estos procesos son necesarios al carecer de procesos de trazabilidad para ver de la representatividad. Necesitamos por fuerza imponer sistemas como esos para poder llegar a generar no solamente la conexión, sino ser más fidedignos en nuestro análisis y nuestro diseño, ¿no? Es muy buena pregunta también. Muchas gracias, Sharon, Juan Carlos. Muchas gracias. Voy a nada más aquí compartir pantalla un momentito para agradecerte formalmente por darnos un tiempito tuyo para compartir. Esto es un certificado que te vamos a hacer llegar, que te emite la Universidad Veritas y la Plataforma de Justicia Espacial. Certificado a Juan Carlos Vargas por su participación en Conversatorio Justicia Espacial e Inteligencia Territorial, Equidad en Centroamérica, organizado por la Plataforma de Investigación Justicia Espacial el 17 de septiembre del 2020. Lo firmamos mi persona y el director Iván Delgado. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias. Es muy valioso lo que nos has comentado hoy. Sé que hablo por todo en esta plataforma. Y no sé, si quieres, te doy un momentito para que compartas unas últimas palabras y ya no quitarte más tiempo. Me imagino que estar cansado y usted ya no, para nada.
No, para nada. Tuve reunión ayer hasta las 3 de la mañana porque era tiempo en Sydney, que estamos haciendo otro proyecto, pero como te había comentado, tuve una reunión preliminar ayer y otra. Pero no, lo único que puedo decir es esto, o sea, yo me siento en casa. Es bonito tener la sensación de ver caras y amigos, conocidos, hemos compartido tantas cosas. Yo te quiero agradecer a ti, Mike, por la invitación, por la fe en lo que nosotros hacemos, en lo que crees que puede aportar a esto. Creo que grandes curadores intelectuales como tú, no solamente en lo académico, sino en la práctica, generan conversaciones que son las que necesitamos para que Costa Rica y nuestros futuros diseñadores puedan realmente reconcebir nuestra práctica y poder conseguir cómo posicionamos el diseño en mayor valor. No que no lo tiene hoy, pero mayor valor. Y agradecerle a Iván, como director de la escuela, también por estar presente, y a Juanca, a grandes amigos, y las mejores memorias que tengo de mi escuela son con gente como ellos. Y quiero simplemente cerrar esperando que la reunión, la contribución de hoy no haya sido únicamente valiosa, sino espero que la vean desde la perspectiva personal. Yo en raras ocasiones me siento con esta intimidad para poder compartir cosas como las que comparten ustedes. Lo hago con el afán de que ustedes vean que preguntas de esta índole pueden llegar a generar nuevos formatos de prácticas de diseño, nuevos formatos de aporte a la sociedad. Si es valioso o no, si les interesa o no, el que yo personalmente ofrezco, no espero que sea lo que ustedes busquen hacer, pero sí lo que espero es que los motive a pensar sobre las formas en las cuales puedan reconcebir su práctica y ver todo el aporte que pueden llegar a tener en todas estas áreas. Y dejarles saber un último comentario. Cuando yo estuve hace más de 10 años en Veritas, con ese taller que teníamos, que Juanca me invitó, yo les puedo dejar saber que la calidad y el proceso de pensamiento que yo vi en ese taller, que Ariana era parte de ese taller, realmente ha tenido para mí poco precedente, o sea, poco comparable en el mundo. Yo creo que la calidad del proceso de pensamiento que ustedes se les está entrenando es fundamental. Y no lo digo porque sus profesores son colegas míos, es porque lo veo y veo, por ejemplo, éxitos como los que tiene Ariana acá, y me llena de felicidad ver que los chicos sigamos redefiniendo nuevos paradigmas, nuevas formas de trabajar. Y quiero que tengan fe en sí mismos. No significa que ustedes tienen que saber 40 softwares o que tienen que ser unos data gurús o que tengan que ser las representaciones cartográficas críticas más artísticas o más profundas. Sigan explorando, sigan rechazando el paradigma tradicional, que eso los llevará a redefinirse a ustedes como profesionales y les va a ayudar a redefinir su práctica, la práctica profesional de diseño en Costa Rica y todas las latitudes donde ustedes lleguen. Yo espero que cuenten conmigo como un aliado. Yo encantado de ayudar a los que pueda ayudar. Se quedó pegadillo. No sé, se quedó pegado. ¿O fuiste tú, Mike? ¿Me ayuda alguien más? Creo que Para mí no se quedó pegado. Sí, yo creo que es Mike que está pegado. Pero bueno, simplemente ahí para terminar, decirles que cuenten conmigo, cuenten con nuestra firma, nuestro centro de investigación. Realmente les deseo lo mejor y el simple hecho de ustedes estén registrados en este tipo de cursos y estén poniendo atención a esto a estas horas de la noche en Costa Rica, me llena de orgullo ser tico y de trabajar con ustedes en esto. Y por favor, cuenten conmigo y por favor, si quieren escribir, si quieren hablar, yo estaré siempre disponible también, ¿ok? Entonces, gracias a todos. Muchas gracias, hermano, que esté muy bien y seguimos en contacto. Muchas gracias. Ok, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.